Buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a empezar a hablar de la unidad 13. Esta unidad es histórica, pero es más sencilla porque es bien contemporánea a todos nosotros. Vamos a ver que todo lo que veamos en esta unidad comienza a partir de mediados del siglo XX hasta la actualidad, ¿sí? Es decir, todo lo que vamos a ver es contemporáneo a nuestros días. Vamos a empezar con el punto 1 que habla de la sociedad postindustrial. Para tener en cuenta o para poder comprender esto, vamos a hacer una pequeña referencia, una pequeña síntesis de la época anterior que se refiere a la sociedad industrial. Pensemos que en esa época hubo toda una revolución en cuanto al cambio en las fuerzas de producción. Estamos hablando de la época industrial, una pequeña síntesis de la situación anterior. Sí, teníamos que de la fuerza productiva manual y artesanal se cambió, ¿no es cierto?, a la fuerza productiva a través de máquinas, al trabajo en serie, y entonces hubo mucha movilización de las personas del campo a la ciudad, ¿no es cierto? Hubo mucha distribución de la población en ese sentido. Y esto, ¿no es cierto?, llevó a estos cambios en la producción, llevó a la creación, el surgimiento de lo que fueron las fábricas y las empresas en ese sentido. Con la profe Garriga van a ver inclusive los distintos modos de producción. Fue el Fordismo, por ejemplo, fue uno de ellos. Entonces, bueno, esto fue un cambio muy importante, ¿sí?, en lo que es la economía, en lo que fue la concepción o la puesta en práctica de esta sociedad industrial. Nosotros vamos a ver ahora lo que es la era de la sociedad postindustrial. Es decir, que hay otra revolución, hay otros cambios que influyen en las fuerzas productivas. Vamos a ver varias características, ¿sí?, para poder tener en claro a qué nos referimos con estos cambios y cómo impactan. Respecto al desarrollo de las fuerzas productivas, vamos a ver que un cambio importantísimo y brusco que hubo fue todo lo que es la automatización y la cibernética. Esto es importante porque antes, ¿no es cierto?, teníamos la producción artesanal. Con posterioridad a esto empezamos a la producción en máquina, ¿sí? Es decir, había un operario que manejaba una máquina para poder producir determinados bienes. Bueno, esta era se caracteriza por la automatización y la cibernética. ¿Qué quiere decir? Que las máquinas están programadas para trabajar solas. Es decir, hay una máquina que ya tiene un programa específico que dice a qué hora debe arrancar y cuáles son las cosas que debe hacer. Es decir, que cada vez se utiliza o es menos, ¿sí?, el trabajo humano, es decir, se requiere cada vez menos operarios, pero los pocos operarios que se necesitan son especializados, son profesionalizados en la materia, porque no es cuestión de operar o manejar una máquina determinada, sino que hay que saber manejar esa tecnología. Además, es típico de esta época lo que es la cibernética, es decir, aquellas máquinas. Cuando hablamos de cibernéticos, son aquellas máquinas que tienen la capacidad de retroalimentarse, la capacidad de manejarse solas, o sea, es más inclusive que la automatización. Las cibernéticas son máquinas que, los cibernéticos, ¿no es cierto?, es la máquina que es autodidacta, ¿sí? A ver si trato de ser lo más claro posible y con lenguaje más llano, no tan tecnológico que no nos interesa. ¿Esto qué hizo? Esto, así como la brecha entre quienes poseían los medios de producción respecto a quienes eran operarios y no tenían en la época de la Revolución Industrial, se fue ampliando, en esta época es mucho mayor esta brecha. ¿Por qué? Porque son mucho más, ¿no es cierto?, o mejor dicho, son mucho menos las personas que tienen la propiedad de los medios de producción, que tienen acceso a esta tecnología, a estas maquinarias específicas, y son cada vez más las personas que quedan desempleadas, que quedan como fuera del sistema, entonces que engrosan la lista de pobres. Es decir, que esta brecha productiva y de clase social es mucho más amplia en esta época. Además, tenemos que tener en cuenta que es una época en donde también aumentan mucho las profesiones liberales. ¿Cuáles son las profesiones liberales? Bien, las profesiones liberales son cuando hablamos de contador, de abogado, bueno, médico, son todas profesiones que proliferan en esta época, ¿sí?, y se van especializando, es decir, ya no es solamente ser abogado, sino también ser abogado especialista en determinadas ramas. Esto es típico también de esta época. Todo lo que es la cantidad de obreros, de operarios, sí, también disminuyen, y esto tiene un sentido. Si hay máquinas que pueden operar por sí solas,
Entonces es lógico que se requieran menos obreros. Por eso decimos que la brecha es más grande, porque estos operarios han disminuido. Por ejemplo, antes teníamos una máquina, pensemos, donde sellaba una lata, pero tenía que haber una persona que ponía el contenido de la lata adentro de la lata y lo ponía en la máquina para que lo sellara. Ahora una máquina hace todo. Una máquina procesa el alimento, la misma máquina lo mete en el interior y la misma máquina lo sella. Es decir, todo el proceso se hace sin necesidad de intervención humana, con la mera supervisión. Entonces, por eso la necesidad de operarios o de personas humanas que trabajaran ahí disminuye. Y en esta época, ¿no es cierto?, en donde vamos a ver que hay menos operarios, que aumentan las profesiones liberales, también va a aumentar mucho en cuanto a la profesionalización lo que son los técnicos, es decir, personas que tengan conocimientos específicos de estas nuevas tecnologías, ¿sí? Van a proliferar los que manejen cuestiones de software, de computadoras, porque no solamente la computadora es la de la casa, sino que hoy todo está automatizado. Tenemos desde una máquina de café que automáticamente se puede encender a un día determinado, desde microondas, desde las computadoras de los autos, es decir, que todo también el conocimiento de la tecnología también prolifera en esta época. Por otro lado, tenemos que tener en consideración que esta es una época que en cuanto a la producción de bienes se caracteriza también por ampliar muchísimo el concepto de la producción de servicios. Es decir, antes se entendía que el que ofrecía algo a la venta ofrecía un bien. En esta época prolifera, ¿no es cierto?, la venta o la oferta de servicios. Y esto es porque vamos a ver que la mayor parte de la población económicamente activa se va a concentrar en eso. Antes los servicios que se prestaban eran muy pocos, por ejemplo, una peluquería prestaba un servicio, pero hoy en día todos prestan un servicio, es decir, pensemos lo más común, los deliveries. Ya no vende el que ofrece la pizza, es decir, que vende el que ofrece el delivery de la pizza, el que la lleva al domicilio. Es decir, estos servicios son los que más han crecido en esta época. El que ofrece gimnasios, ya por ejemplo, todo lo que es servicio de estética, ¿no es cierto? El que ofrece limpieza de cutis, programas para adelgazar, spas, gimnasio, es decir, todo aquel que ofrece un servicio es quien está, digamos, incursionando en lo que más se requiere hoy. Hoy lo que las personas más solicitan, más demandan son servicios más que bienes. De hecho, hemos visto cómo en esta época especial de pandemia todos los comercios se han tenido que adaptar a estos nuevos servicios. Antes se sostenía que el delivery lo hacía la pizzería, la lomitería, e inclusive hemos visto que ahora, en la época de pandemia, hasta los grandes restaurantes, los restaurantes más serios, sí han estado haciendo servicio de delivery para sobrevivir. Pero bien, más allá de esto que es particular, ¿no es cierto?, en nuestra época, lo cierto es que toda esta época de sociedad postindustrial se caracteriza por el ofrecimiento de servicios. Y el ofrecimiento de servicios va a ser una característica típica de esta era que no caracterizaba la economía de épocas anteriores. Y entonces esto hizo que se modificaran las concepciones de lo que es la mano de obra y lo que es la concentración de las fuerzas de producción, ¿sí?, de los medios de producción. Entonces, estos tradicionales factores de producción, que era el operario con mano de obra trabajando en una empresa, ha cambiado, ¿sí? Ha cambiado justamente en esta época en donde tenemos menos operarios, en donde proliferan las profesiones liberales, en donde prolifera la demanda y el ofrecimiento de servicios. Y en todo esto, ¿no es cierto?, lo que es la posesión de lo que es capitales, de lo que es tecnologías, va a cobrar una importancia decisiva, ¿sí?, en lo que es el movimiento de la economía. Porque ya no es solamente tener los bienes de producción, sino tener la tecnología para desarrollar estos bienes de producción. Digamos, uno ya no va, por ejemplo, a comprar algo a determinado lugar, sino que ve la tecnología que el producto ofrece. Y la tecnología, vamos a ver que en esta época está en constante crecimiento y avanzando todo el tiempo. Y un producto tecnológico en 3 o 4 años puede quedar ya viejo, ¿sí? Y entonces vamos a ver que se va a caracterizar por esta diferencia entre el operario especializado, el que maneja esta tecnología, y el operario no especializado. Y eso va a incidir no solamente en la demanda de trabajo, sino también en los salarios que van a percibir.
El operario no especializado es un operario que va a recibir un sueldo muy inferior que el operario especializado. Y entonces vamos a ver que se van a producir una reasignación, ¿no es cierto?, de roles, y entonces el empleo requerido, el empleo habitual, tiende a descender. Y los niveles salariales en esta época también van a descender. ¿Por qué? Porque van a menos requerimientos de empleo de personas, porque como dijimos, van a tener van a tener muchas empresas maquinaria automática que requieren menos empleados, y entonces, bueno, si disminuye la cantidad de oferta de empleo y hay más gente disponible para trabajar, los niveles salariales necesariamente van a bajar. Y esto va a influir en profundizar esta brecha entre los ingresos mínimos y los máximos. Es decir, esta brecha que ya habíamos visto que en la era industrial se había empleado mucho, en esta época crece bastante más. Ahora vamos a ver en qué época comienza esto. Esto vamos a ver o en dónde. Esto, como dijimos, en cuanto a la época, es mediados del siglo XX hasta la actualidad. Y empezó en realidad primero a producirse en lo que son los países capitalistas avanzados, es decir, empezó en lo que es Estados Unidos, en Europa Occidental, pero ¿qué pasa? Gracias a los medios de comunicación, gracias a la comunicabilidad que tenemos hoy en el mundo, se extendió rápidamente hacia todos los países, o gran parte, ¿no? Inclusive hay muchos autores que a esta etapa se las indica como el capitalismo tardío, es decir, este capitalismo que llega, ¿no es cierto?, con posterioridad. E inclusive llegó en algunos lugares que no estaban tan mercantilizados, es decir, a lugares donde esta revolución industrial no había impactado tan de lleno como en estos países capitalistas avanzados. Otra característica de esta época, de esta sociedad postindustrial, es que hubo, como otra característica, ¿no? Ya una vez que cerramos el tema de las fuerzas productivas, vamos a hablar ahora de las mutaciones tecnológicas que han habido. Es decir, han habido cambios alucinantes, les diría yo. ¿Por qué? Porque los descubrimientos tecnológicos han sido de avanzada. En muy poco tiempo los mismos descubrimientos tecnológicos se han sobrepasado unos a otros, ¿sí? Es decir, se descubrió un determinado remedio, una determinada tecnología, y la misma fue avanzando en descubrimientos y fueron optimizándose estas nuevas tecnologías. Esto trajo aparejado también muchísimos peligros ecológicos, ¿sí? No tenemos que dejar de ver cómo la utilización de tecnología nuclear, por ejemplo, que ha sido muy utilizada, trajo riesgos. Lo que es la radiación ha traído riesgos, es decir, un montón de avances en la tecnología han venido aparejados de riesgos ecológicos importantísimos. Pero aparte, esta época, como una tercera característica en cuanto al desarrollo de la misma, es lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Esto cambió de manera abrupta en esta época. Nosotros veníamos de una sociedad de consumo, ¿sí? En la sociedad industrial, y pasamos a una sociedad de la información. Esto fue una transformación civilizacional. De esta época decimos que, vieron que siempre hablamos en la historia de determinados inventos que han marcado el pase de una época a la otra. ¿Sí? Cuando marcamos, por ejemplo, cómo la escritura influenció del pase de la época medieval o sistema feudal a la época siguiente. Bueno, en este caso, lo que ha sido fundamental es el descubrimiento de los satélites, o sea, la invención del satélite y el desarrollo del satélite influyeron de manera abismal en esta época. ¿Por qué? Porque es una era de las comunicaciones. A raíz de la invención del satélite y de la implicancias que tiene en la vida cotidiana, decimos que empezamos a tener teléfono. Antes era impensado que nos pudiéramos comunicar. Primero empezó el teléfono para hablarse de un lugar a otro, una distancia importantísima, sin inconvenientes. Ya hemos pasado al teléfono celular, es decir, que hoy vamos con el teléfono andando por donde todos nosotros vamos y podemos hablar acá en Argentina a una persona que está en Japón, que está en China o que está en España. Bueno, el desarrollo de Internet ha sido
totalmente trascendental en esta época, no solamente porque ha permitido la información que nos llega a todos, todo tipo de información, sino que aparte ha influenciado en toda la vida económica de los países, desde transacciones económicas, operaciones bancarias, operaciones comerciales de cualquier tipo. Es decir, Internet nos ha permitido estar conectados de manera permanente desde los lugares más recónditos del planeta y ha permitido que aún el que tenga una cuentita pequeña en un banco pueda hacer una transferencia a cualquier parte del mundo. Entonces, estas cuestiones de la información, esta tecnología nos ha influenciado a todos de manera muy, muy positiva. Positiva para algunos, para otros tiene muchas cuestiones negativas, pero sí ha sido una influencia trascendental y que caracteriza esta época. Y además, esta época se caracteriza por la concepción o la generación de un nuevo paradigma sociopolítico. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, la conformación sociopolítica de la sociedad cambia, se ha modificado. Y esto se debe a que, por ejemplo, aparecieron nuevos mecanismos mecanismos democráticos. ¿Esto qué quiere decir? Y se desarrollan los mecanismos de consulta popular, la población empieza a tener como una vida más activa en la construcción democrática del Estado, y entonces vamos a ver que nosotros lo que vemos en otras unidades, como las consultas populares, como referéndum o plebiscito, o las iniciativas de ley, van a ser reconocidas legislativamente y van a ser utilizadas en diversas partes del mundo. Es una característica de esta época. Y esto es porque la discusión política sí pasa a conformar cuestiones de interés común, es decir, la gente que pertenece a una sociedad se empieza a involucrar o empieza a tener interés en las cuestiones políticas. Por otro lado, esta es una época que se caracteriza por la libertad religiosa. Así como en otras épocas, la religión, por más que se haya partido, se haya tratado de sostener la concepción de un Estado laico, lo cierto es que la religión seguía teniendo mucho poder y habían estados que eran como indicados o caracterizados con una determinada religión. En esta época se caracteriza porque hay una libertad religiosa muy amplia y que inclusive van a surgir nuevas religiones, nuevas concepciones religiosas, va a haber ramificaciones de las religiones clásicas, pero van a empezar estas religiones o estas tendencias a adquirir, por ejemplo, hábitos orientales o de religiones orientales. Es decir, es una época muy abierta en lo que se refiere a esto. Por otra parte, vamos a ver que es una época en donde se dice que ahí es el fin del impedimento de traslado de personas entre regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados abren las fronteras y el traslado de personas es lo más habitual. Esto que para nosotros nos parece como impensado, ¿no? Que una persona pueda viajar a cualquier parte del mundo, pueda ingresar a cualquier parte del mundo, pueda pasear, pueda conocer, no era lo habitual en otros años. Es decir, no estaban todas las fronteras abiertas, no teníamos la libertad de traslado y entonces, bueno, esta es una época que se caracteriza por esto, ¿no es cierto? Porque las fronteras de los estados están abiertas y las personas pueden ingresar sin inconveniente. Por supuesto que hay requisitos, hay planillas que llenar y hay una serie de controles legales, sí, pero lo cierto es que si uno quiere ir a pasear a un estado no tiene impedimento para ingresar, más allá de cuestiones específicas que puedan haber en algún estado. Esta época se caracteriza por eso. Como contrapartida tenemos, ¿no es cierto?, de esta apertura de las fronteras. Bueno, vamos a tener que también esta apertura de fronteras ha facilitado todo lo que es la comisión de delitos internacionales, es decir, delitos que se propagan de un estado a otro, desde delitos vinculados con el narcotráfico, con la trata de personas, es decir, está todo íntimamente relacionado. Esta época se ha caracterizado por la comisión de delitos internacionales, es decir, entre estados. Esta época en lo económico ha tenido tendencias liberales y neoliberales, es decir, que prácticamente es una época en donde se han gestado los estados, las políticas de estado en función de estas líneas y se ha tendido a revalorizar en función de esto el mercado como asignador de recursos, es decir, prácticamente se han desestimado ideas socialistas o ideas en ese aspecto, en ese sentido, en cuanto a lo económico, y en el mundo ha reinado un criterio más bien capitalista. De hecho, China, ¿no es cierto?, que es como un estado comunista y autoritario con un montón de cosas, tiene muchas acciones capitalistas y en el comercio, ¿no es cierto?, se ve esto sobre todo en el comercio internacional. Entonces, eso también es una característica de esta época. Vamos a ver
que no todo es así, porque lo que nosotros vamos a ver es que esto es una característica que vamos a ver en los países más avanzados, ¿sí? En los países de Occidente, capitalistas, pero como contrapartida vamos a ver que hay países periféricos que no van a tener esta realidad. ¿Por qué? Porque en los países periféricos van a haber nuevos focos de conflictos, van a haber pujas sociales, económicas, es decir, ¿cuáles son los países periféricos? Países que no les llegó esta revolución industrial y por lo tanto no llegan a la postindustrial, ¿sí? Es decir, países que están con un grado de pobreza muy avanzado, en donde si no llegaron a estas nuevas tecnologías de la revolución industrial, imagínense mucho menos a las de la postindustrial, donde no les podemos hablar de nuevas tecnologías, donde no les podemos hablar de cibernética. Imagínense que hay estados que no tienen acceso al agua potable, mucho menos les podemos pedir o exigir o pensar en unas fuerzas productivas tecnológicas. Entonces, ¿cómo lo vemos esto en el contexto internacional? Bueno, en esta época en Latinoamérica vamos a ver que ha sido una época de un proceso de democratización y consolidación del paradigma democrático. Lo que se busca en esta época en Latinoamérica es consolidar los sistemas políticos, ¿sí? Vamos a ver que van a haber venido de varios traspiés, y entonces en esta época los estados de Latinoamérica se van a caracterizar por buscar esto, ¿no? La estabilidad democrática. En Argentina, por ejemplo, tuvimos varias dictaduras, inclusive a la última dictadura tuvimos la guerra de Malvinas y una deuda externa muy grande que hicieron que las Fuerzas Armadas quedaran muy desprestigiadas, sobre todo con la posibilidad de que conduzcan el país, y entonces el proceso democratizador está como muy fuerte, muy afincado. Pero bueno, estas crisis económicas que hemos tenido lo que han hecho es impedir el avance de este proceso industrializador, justamente porque nos ha costado como Estado contar con capitales que quieran invertir en el Estado, o las mismas empresas propias se han visto imposibilitadas de poder adquirir las nuevas tecnologías. Es decir, vamos más atrasados en cuanto a este paradigma del proceso postindustrial que los países, ¿no es cierto?, los países capitalistas de avanzada. Y en Europa del Este también hubo varios países complicados. Pensemos, Europa del Este son los países que pertenecían a la Unión Soviética y se disolvieron. Cuando se disolvió la Unión Soviética se fueron independizando. Bueno, ellos van a tener el retraso de su aparato productivo justamente por este colapso de su sistema político. Y entonces, bueno, la cuestión económica va a ir más atrasada, con una pesadumbre que les va a demorar insertarse en esta era, ¿no es cierto?, tecnológica. Van a tener estos estados prácticamente las mismas características: crisis con deudas externas, estados, ¿no es cierto?, condicionados con préstamos, ¿no es cierto?, y condicionados entonces para la elección de sus políticas, porque a ver, cuando un estado va y le pide dinero prestado a organismos internacionales, estos créditos se dan supeditado a que se cumplan determinadas políticas, ¿no es cierto?, económicas, políticas financieras, políticas del sistema bancario. Bueno, estos organismos internacionales van a poner como ciertos requisitos que los estados van a tener que aceptar para poder adquirir estos créditos, y eso va a limitar su avance económico y la posibilidad de insertarse en el mercado internacional o en el contexto internacional en este sistema, ¿no es cierto?, de revolución postindustrial. Y entonces vamos a ver que los países de Europa del Este van a tener las mismas características que muchos países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Van a tener un abandono del proceso industrializador, van a tener mucha asistencia del Estado, y entonces los mercados internos se van a ver achicados más y les va a costar mucho más, ¿no es cierto?, incorporarse en este mercado internacional de proceso industrializador, o mejor dicho, postindustrializador. Entonces, todos los países que no son los países de Occidente, de capitalistas fuertes, van a tener un retroceso en poder ingresar en esta era de revolución postindustrial y les va a costar mucho más, ¿no es cierto?, este paso y este cambio de paradigma. Con esto damos por finalizado el punto 1 de esta unidad.